Sí. Bueno, vamos a hacer un continuo porque ahora viene una parte muy importante de lo que es nuestras jornadas y es dar cabida a experiencias que no han podido presentarse en distintas mesas porque realmente bueno, tuvimos una dificultad a la hora de organizar las jornadas nacionales aquí en Bilbao. Había muchas más propuestas de experiencias, de presentar proyectos que en unas jornadas no caben. En un congreso nacional normalmente hay distintas salas, con distintas mesas, en paralelo puedes elegir distintas posibilidades. En este caso solamente tenemos pues una actividad en cada momento temporal y por lo tanto el número de posibles participaciones nos queda más limitado. Entonces lo que se nos ocurrió es dar la posibilidad de que se pudieran presentar experiencias, proyectos que estuvieran relacionados con el lema de lo que son las jornadas. Y no queríamos hacer comunicaciones, no queríamos hacer que fuera esto pues un panel de comunicaciones y empezar, pero sí dar esa posibilidad. Y lo que hicimos fue generar esa opción que implicaba que la gente que quisiera pudiera presentar proyectos o experiencias relacionados con la gestión basada en valor y de ahí, por una parte, comprometernos a publicarlas. Y ya habréis recibido todos y todas la publicación de todas esas comunicaciones o proyectos que se han presentado y elegir unas para poderlas presentar. Quedamos en elegir 4. Se creó un equipo, un comité científico que es el que ha evaluado esas comunicaciones. Las comunicaciones tenían una serie de campos o apartados que había que rellenar obligatoriamente, pero no tenían una limitación de espacio, de tiempo, de contenido. Y hay algunas comunicaciones, algunas experiencias que son realmente amplias y otras están más limitadas. La verdad es que el comité científico lo que me ha transmitido es que es complicado. Ellos han tenido que valorar pues hasta 39 experiencias, 39 que podían haber sido ponencias como las que hemos estado viendo durante estos días. Proyectos concretos, proyectos que generan valor y bueno, pues al final hemos elegido 4. Bueno, han elegido 4, perdón, yo no he participado. Y no lo han tenido fácil. Bueno, hemos elegido las 4 que más puntuación han tenido y son las que hoy vamos a exponer de una manera breve. Vais a tener entre 5 o 7 minutos y luego de ahí, más o menos, digo para no alargarnos porque si no, ya vemos que empieza esto a sábado. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, vamos a intentar, pues en la medida del tiempo, que tampoco os voy a cortar, pero vamos a intentar ser breves e ir a lo concreto, a lo bueno, ¿vale? Entonces, a ver, por orden... voy a decir las cuatro ganadoras, claro, las 4 finalistas. Lo tengo aquí, Bueno, in the winner is... todavía no sabemos. Bueno, tenemos por una parte las 4 que podéis empezar. La primera, según el orden que está aquí, es Arantxa Picón, del Hospital Santa Marina. Título del trabajo presentado es Innovación organizativa, pieza clave para hacer frente al reto de la cronicidad. Pues empezamos por ti, Arantxa. Egunon, buenos días. Les voy a hacer la presentación del trabajo que tiene por título Innovación organizativa, pieza clave para hacer frente al reto de la cronicidad. Les vamos a invitar a realizar una reflexión sobre el actual modelo sanitario de Euskadi
para garantizar, a pesar de la situación que estamos viviendo en los últimos años, garantizar y preservar nuestros principios rectores, pero sobre todo mantener una atención centrada en las personas, en los pacientes, en las familias y en los cuidadores y, sobre todo, una atención individualizada. El objetivo principal del trabajo será la identificación de aquellas estrategias y acciones que permitan abordar el reto de la cronicidad y el envejecimiento en Euskadi. Como objetivos específicos nos hemos planteado 3. El analizar la situación demográfica actual y la proyección de esta en los próximos 10 años, hacer un análisis y comparación de los costes de la atención de un hospital de agudos y un hospital de crónicos y crear un documento de consulta para líderes y gestores de diferentes organizaciones y del Sistema Nacional de Salud. Como saben, en Euskadi es una comunidad especialmente envejecida. Nuestra esperanza de vida está en torno a los 83 años y esto hace que más de un 23,6% de la población tenga más de 65 años. Además, el índice de sobreenvejecimiento, es decir, aquellas personas con más de 80 años, ya superan el 8,7% de la población. Pero esto no ha hecho más que empezar, es decir, tenemos que buscar estrategias porque en 2050 llegaremos a aún más de un 38,8% de la población de Euskadi con más de 65 años. ¿Qué conlleva? Pues conlleva que a medida que nos envejecemos, a medida que nos hacemos mayores, también aumenta el riesgo de contraer, ¿no?, de tener una enfermedad crónica. Como saben, y gracias a la interoperabilidad en nuestra historia clínica unificada, en Osabide Global, tenemos la capacidad de estratificar a nuestros pacientes y mediante el sistema predictivo pues podemos estimar los costes en los próximos 12 meses de esos pacientes y el riesgo también de hospitalización. Como ven, en la pirámide que tenemos al lado de la historia clínica, aquellos pacientes con 2 o más enfermedades crónicas pluripatológicos ya superan los 70.000 en Euskadi. Por ello, ya en julio de 2010, el Departamento y Osakidetza publicaron la primera estrategia para hacer frente al reto de la cronicidad. Entre ellas, entre sus 5 políticas y 14 proyectos estratégicos, apostaban por la creación de hospitales de media larga estancia o hospitales de crónicos. En los últimos años, y teniendo en cuenta el envejecimiento, el aumento de las enfermedades crónicas, el Departamento de Salud y Osakidetza hicieron una apuesta muy importante para reconvertir o que Santa Marina fuese un referente, sobre todo, y especializado en la atención a pacientes crónicos, mayores, con pluripatología y con necesidad de cuidados paliativos. Además, desde el año 2021 fuimos designados como el hospital de referencia para todas las residencias de Vizcaya, llegando a unos 15.000 residenciados. La edad media de los pacientes que atendemos está en torno a los 85 años. Pero como ven, a pesar de la edad media, la estancia media de los pacientes ronda los 10 días. Como ven, además, tenemos la gran suerte de nos encontramos en un paraje geográfico único. Tenemos 234 camas para 6 especialidades y además tenemos el único servicio de urgencias geriátricas de la red. Pero hoy aquí estamos gestoras de diferentes servicios de salud y lo que nos gusta es compararnos. Nos comparamos la actividad, todavía no hemos llegado a comparar las actividades basadas en valor, ¿no? Ahí estamos trabajando en ello, pero sí que nos gusta compararnos, hacer benchmark. En los hospitales de agudos, el sistema de clasificación de pacientes más utilizado son los grupos relacionados por diagnóstico, los GRD. Pero este sistema no tiene en cuenta y no tiene la capacidad de valorar la fragilidad de los pacientes que atendemos en Santa Marina. Estudiando la bibliografía existente, se recomendaban otros sistemas de evaluación, como el gasto de personal, la capacidad funcional, los condicionantes físicos o el coste por estancia.
Y es esta, el coste por estancia, precisamente la que pone a disposición el Departamento de Salud en su web de Transparencia y Buen Gobierno para poder comparar el coste por estancia de los hospitales de agudos y los hospitales de media-larga estancia. Como ven, con diferencias significativas, más de 649 entre estancia de uno a otro. Y además, tenemos la posibilidad, mediante el Explo GRD, de compararnos entre organizaciones en Osakidetza. Hemos seleccionado Medicina Interna y Neumología por ser las dos especialidades médicas que más pacientes pluripatológicos tienen a su cargo. En pantalla pueden ver las diferencias entre el coste por estancia, la estancia media o incluso la edad de los pacientes que atendemos. Por lo tanto, les lanzo una pregunta. ¿Creen que Santa Marina puede ser un hospital referente? Bueno, pues nosotros, y tras el análisis de los datos que hemos realizado, es verdad que hoy teníamos 7 minutos y solo podíamos presentar un pequeño resumen, pero es un pequeño resumen de un trabajo pues, con mayor análisis. Bueno, pues podemos decir, ¿no?, que es un modelo organizativo que ayuda a disminuir los costes relacionados con la atención sanitaria y teniendo en cuenta que la fragilidad y la edad de los pacientes que atendemos. Como saben, y ya trabajamos también en Málaga, hablamos sobre los hospitales monográficos y también hablábamos que habían sido cuestionados. Pues creemos que hospitales monográficos como el de Santa Marina se pueden reafirmar como un modelo referente y más teniendo en cuenta el envejecimiento y la cronicidad en Euskadi. Además, ayudan a optimizar los recursos en otro tipo de niveles o en los hospitales de agudos. Para finalizar, pues queríamos traer esta comunicación para intentar hacer una inflexión, ¿no?, sobre el sistema de atención. Es importante, lo hemos recalcado, potenciar la atención primaria, sobre todo las rutas asistenciales y atender a estos pacientes en hospitales que cumplan sus necesidades. Por ello, hospitales monográficos como Santa Marina resultan eficientes y este tipo de hospitales del futuro para nosotros pues dan una atención adaptada a estos pacientes por una estancia que apenas supera los 539 euros. Y bueno, pues como hemos visto, pues potenciar la atención primaria, la transformación digital, la medicina personalizada, la atención basada en valor y la creación de nuevos roles, pero por último y no menos importante, la innovación organizativa serán la pieza clave para hacer frente al reto de la cronicidad. Eskerrik asko. Muchas gracias, Arantxa. No, quédate ahí donde quieras, sí. Bueno, el siguiente de los proyectos que han sido seleccionados por este equipo, este comité científico, que por cierto quiero agradecer a todos y cada una de las personas que habéis formado parte de él, porque habéis tenido que trabajar extraordinariamente para poder ver y elegir. Eskerrik asko, de verdad, gracias. La siguiente seleccionada ha sido Roser Cadena. El título del trabajo es Desafíos y soluciones de la implementación de la comunidad Aichon en la DMAE y es Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer mucho a la organización para que, juntamente con Novartis, nos den la posibilidad de presentar este proyecto y que, bueno, yo soy uno de los miembros del equipo que hemos estado trabajando este tema. Vamos a presentar un poco la experiencia de la implementación de la medicina basada en valor utilizando la metodología Aichon en el proceso de la degeneración macular asociada a la edad. Bien, no voy a entretenerme en hablar de medicina basada en valor porque ya se ha hablado mucho estos días, pero sí que quería remarcar que el hecho de introducir al paciente en nuestra
manera de hacer y que nos acompañe en su proceso hace que las organizaciones hayan tenido que hacer unos cambios importantes y sobre todo que a nivel de los procesos donde aplicamos esta metodología hay que hacer un cambio importante y reinventarse un poco este proceso, ¿no? Porque tal como estaban planteados no funciona. ¿Cómo hemos hecho? Pues las premisas han sido participar en este proyecto 7 hospitales de la Comunidad Española, utilizando los estándares y métodos de trabajo de AICHOM, en un modelo colaborativo para compartir soluciones, problemas, dificultades y finalmente enriquecernos un poco todos juntos para poder analizar resultados y haciendo un benchmarking para ver cuáles son los mejores resultados de la aplicación de esta metodología. Para ello hemos participado estos hospitales que ustedes pueden ver aquí, teniendo en cuenta que son hospitales que son muy similares en cuanto a su complejidad de atención, bastante distintos, diría yo, en su estructura y en sus modelos organizativos, pero que tienen en común la aplicación de esta metodología en un proceso concreto. Por tanto, ya cuenta con las premisas para poder trabajar conjuntamente. Tenemos muy claro que para trabajar un proyecto asistencial del tipo que sea, no pueden formar parte únicamente los clínicos que atienden a esos pacientes, sino que hace falta todo un ecosistema que trabaje conjuntamente compartiendo la mirada, ¿no? Necesitamos clínicos que son los que entienden realmente de ese proceso, necesitamos metodólogos que ayuden a organizar el trabajo y a dar un poco a acompañar estos procesos. Sabemos que los clínicos tienen mucho trabajo con los pacientes y, por tanto, no deben perder tiempo en aspectos que además no tienen la expertise suficiente. Tiene que formar parte, yo diría que primero la dirección del hospital, la gerencia. Si la gerencia no lo ve claro, diría que es muy difícil avanzar. Tiene que haber también tener en cuenta aspectos legales a la hora de compartir datos. Es decir, que aquí vemos un ecosistema complejo que debe trabajar conjuntamente para obtener estos resultados. ¿Qué metodología hemos utilizado para trabajar en este proyecto? Y que hemos compartido todos, con algunas diferencias y algunos matices en la manera de hacer por las distintas organizaciones, ¿no? Pero que, de hecho, la metodología ha sido similar. Por un lado, lo que hemos hecho es dibujar el mapa de proceso, de ese proceso en concreto, para poder ver los flujos de pacientes y ver los recursos que se utilizaban para manejar ese proceso. Esto muchas veces los clínicos les parecía un poco innecesario porque están muy imbuidos en ese proceso y les parece que ya funciona, pero cuando hacen un paso atrás y lo ven desde afuera se dan cuenta de que hay muchos elementos con margen de mejora y disfunciones que, de no arreglarlas, de no resolverlas, ponen en juego luego el éxito del proyecto. Por otro lado, se han identificado las variables, los CROS, los PROS, basados en los estándares de AICHOM. Lo que hemos hecho es identificar aquellos indicadores, aquellos datos clínicos o provenientes de las respuestas de los pacientes que eran necesarias para poder desarrollar este modelo. Por otro lado, en este momento también identificamos los indicadores de calidad, tanto de actividad, o sea, cuantitativos como cualitativos desde el punto de vista tanto clínico como del paciente, y de las clinimetría, es decir, aquella mezcla de aquellos indicadores clínicos y de respuesta del paciente que al final daban una información para saber la buena marcha del proceso. Muy importante también es la creación de formularios automatizados para la recogida de variables clínicas. Nosotros entendemos que era muy importante que eso se hiciera en el propio GIS del hospital, o sea, integrado al puesto de trabajo clínico, para que no supusiera un trabajo extra de registro en paralelo. Y que además debería recoger ese conjunto mínimo de datos necesarios para atender al paciente en cada momento en concreto. Muchas veces
veces la tendencia es a querer recoger muchas cosas cuando hemos tenido que dejar muy claro que era un instrumento para la práctica clínica, no de investigación, aunque luego los datos puedan utilizarse para investigación. Por otro lado, teníamos la recogida de datos automatizados de pacientes, es decir, los cuestionarios de calidad de vida, que debíamos también hacer de una manera automática y que esos resultados de los cuestionarios pudieran formar parte de los formularios de toma de decisiones del clínico. Esto ha sido complejo, pero entendemos que es muy importante que este automatismo de incorporación de datos en el formulario, tanto de los profesionales que atienden al paciente como de los datos que vienen del propio paciente. Aquí hemos tenido en cuenta distintos aspectos, ¿no?, como es la brecha digital y cómo afrontar esto con pacientes de diferentes perfiles. Por otro lado, hemos creado cuadros de mando, o sea, la idea era crear cuadros de mando incorporando resultados individuales del paciente y resultados a nivel poblacional, para ver cómo evolucionaba un paciente en concreto y cómo evolucionaba todo el grupo poblacional, cómo se comportaba bajo las intervenciones o los tratamientos que se hacía a ese grupo de pacientes. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Hemos aprendido que evaluar la variabilidad de los resultados mejora la práctica clínica, que el trabajo en equipo multidisciplinar y transdisciplinar es fundamental para la buena marcha, que el paciente es el actor principal en este proyecto y que debemos ponerlo no en el centro, sino al lado, y más bien poner en el centro los resultados de la atención. Pero, en definitiva, hemos visto muy claro que necesitamos instrumentos para facilitar a los profesionales que atienden al paciente para manejar ese proceso de manera automatizada, que es fundamental también la transformación digital para eliminar todo ese tiempo innecesario, que es muy importante la generosidad de los hospitales en compartir datos, porque eso nos va a permitir crecer juntos, que el benchmarking nos va a ayudar mucho a que, siguiendo una misma metodología, a pesar de diferencias estructurales, podamos compararnos y aprender de los mejores, de manera que podamos copiar del que tiene los mejores resultados. Nos tiene que permitir replicar. Hemos visto que esta experiencia la podemos replicar en otros procesos y que esto es una fórmula de trabajo muy interesante. Y, en definitiva, también vemos que es muy importante que haya la colaboración de la industria. En este caso queremos agradecer mucho a Novartis, que ha sido un poco el que ha facilitado ese trabajo de ponernos de acuerdo y de organizar un poco el trabajo entre todos. Muchas gracias. Gracias, Roser. Siéntate. Sí. Bueno, el siguiente seleccionado, el siguiente proyecto está firmado por Rubén Roldán Blay, de HOH Health y de Valencia, y se titula Proximity, digitalización en la escucha activa del paciente VIH, la salud mental como prioridad asistencial. Muy buenas. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias a SEDISA por la organización de estas jornadas tan sumamente interesantes y, como no, a todos los patrocinadores que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Mi nombre es Rubén Roldán. Voy a hablar sobre este proyecto, el proyecto Proximity, una experiencia que hemos llevado a cabo junto con el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Y, como pueden imaginar, en este proyecto pues, han intervenido muchos actores y no puedo mencionar a todos, pero desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos. Este va a ser el esquema de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y sin más dilación comienzo con algo que no creo que sorprenda a nadie, y es que el Sistema Nacional de Salud se enfrenta a múltiples retos que van a ser patentes y ya son patentes, como el envejecimiento de la población, que se ha comentado hoy anteriormente, el aumento de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por otro lado, nos encontramos con un problema, y es que cuando tratamos de medir y monitorizar resultados en salud, todavía hay mucha información, muchos datos que se están registrando de manera no estructurada y no estandarizada, y esto dificulta el análisis de datos y tiene una consecuencia clara, que es que desaprovechamos sistemáticamente una gran cantidad de información que se está generando día a día en nuestro sistema sanitario. Y además es que la medicina está sufriendo un cambio de paradigma, nos estamos moviendo claramente hacia la dirección de la asistencia sanitaria basada en valor, que sitúa realmente al paciente en el centro del sistema y, bueno, entre otras cosas, mediante el uso de PROs, etcétera, etcétera. En el caso del VIH esto no es diferente, la población está envejeciendo hasta el punto de que el VIH se puede considerar una enfermedad crónica y este envejecimiento lleva asociado pues, toda una serie de consecuencias sociosanitarias que tienen un alto impacto incluso en la calidad de vida, la salud mental y otros. Tal como lo vemos nosotros, para que podamos dar respuesta en el futuro a estas necesidades, a estos retos que vienen, va a ser imprescindible contar con dos abordajes que son diferentes pero complementarios. En primer lugar, plataformas de registro y visualización de datos específicas para patologías que puedan ser instaladas en los centros, en los servidores de los centros para asegurar la protección de datos en todos los momentos y en todos los sentidos, que puedan ser interoperables con el resto de aplicaciones informáticas de los centros, porque si no lo que haremos es crear otra isla de datos y es lo último que queremos, y que permitan la participación del paciente mediante, por ejemplo, la cumplimentación de PROs y PREMs a lo largo de su proceso asistencial. Otro abordaje que también es muy importante es poder contar con soluciones de analítica de datos en tiempo real que nos permitan contemplar grandes cohortes, múltiples centros y poder detectar áreas de mejora, necesidades no cubiertas y tomar, por tanto, acciones concretas. Por ello, en el marco del proyecto Proximity, hemos colaborado con diferentes agentes de todo el hospital, desde farmacia, enfermería, medicina, gerencia, calidad, para desarrollar una plataforma con estas características específicas para su uso en VIH, y el resultado es una plataforma como la que vemos, con variables estructuradas específicas de la patología, variables que incluso se comunican entre los propios sistemas, toda la información de farmacia, de laboratorio, etcétera, automáticamente se registra en la plataforma y del mismo modo nosotros devolvemos información a los sistemas para que no haya islas, con calculadoras integradas para facilitar el trabajo de los clínicos, con una visualización gráfica de todas las variables numéricas que estamos convencidos de que podrán traer un desempeño mucho más ágil en la práctica clínica, y con toda la información que se recoge en esta plataforma, se crean cuadros de mando de seguimiento del paciente, de la salud del paciente, tanto a nivel clínico como a nivel de información reportada por pacientes, etcétera. Luego lo que hemos hecho en este hospital es consensuar también con este equipo multidisciplinar cuáles son los cuadros de mando que necesitarían, qué variables, qué filtros necesitamos poner para saber cómo está nuestro cohorte en todo momento e incluso fijar umbrales dentro de las variables que se recogen para que haya alertas específicas en caso de que alguna variable supere un umbral definido. Por último, para asegurar que el paciente realmente puede participar en el sistema, que realmente puede estar en el centro, hemos desarrollado un módulo que nos permite elegir cuál es el cuestionario de calidad de vida o de experiencia del paciente que queremos que el paciente rellene, elegir cuándo es la fecha de inicio, la fecha de fin, cuánto tiempo va a estar disponible y cada cuánto tiempo se va a enviar el cuestionario de forma automática, y el paciente puede rellenar estos cuestionarios desde fuera del entorno hospitalario, desde su propia casa, en periodos intervisita, y estas respuestas automáticamente vuelven a la plataforma. La plataforma se ha instalado e integrado en los servidores del hospital, como decíamos, gracias a la coordinación de la OTH del SERMAS, a la aprobación de la DGSIES, la supervisión de Madrid Digital y al equipo de informática del hospital, que ha hecho un trabajo excelente. En cuanto a su uso, está previsto para práctica clínica, pero hemos querido comenzar también con un estudio para ir midiendo la calidad de vida de los pacientes que viven con VIH, un estudio de 100 pacientes siguiendo el árbol de decisión que vemos aquí para el envío de PROs, y este estudio también es pionero por el uso del cuestionario Clinical Screening Tool, un cuestionario desarrollado por Seisida capaz de detectar problemas de calidad de vida hasta en 8 áreas en personas que viven con VIH. En cuanto a los primeros resultados, pues la plataforma ya se está utilizando y está monitorizando diariamente a 960 pacientes aproximadamente, y gracias a la integración que hemos realizado con los diferentes sistemas hemos podido recuperar datos históricos tanto de analíticas de laboratorio como de fármacos. Estamos hablando de más de 100.000 registros de prescripciones y dispensaciones y más de 36.000 registros de análisis clínicos. En cuanto al uso de PROs, hemos podido observar una tasa de respuesta del 50% de los pacientes en estas primeras fases, y lo que podemos destacar es que hasta un 90% de estos pacientes han manifestado al menos un problema de calidad de vida, que aproximadamente el 40% de los pacientes han manifestado problemas relacionados con la salud mental y hasta un 70% problemas de sueño y fatiga. Como aprendizajes, podríamos decir que hemos constatado que la digitalización e integración de las TIC es fundamental para asegurarnos de que podemos implementar de forma práctica la asistencia sanitaria basada en valor, bajar a tierra ese concepto y esa base teórica,
que esta implementación de la cultura de atención sanitaria basada en valor requiere una estrecha cooperación entre todas las partes implicadas, entre todos los agentes que intervienen a lo largo del proceso asistencial de nuestros pacientes, y que la asistencia sanitaria basada en valor, junto con otros procesos como la analítica de datos en tiempo real, nos va a permitir detectar áreas de mejora, necesidades no cubiertas y tomar acciones concretas. Ya para ir terminando, haciendo un poco de justicia al lema de las jornadas, presente y futuro, en cuanto a próximos pasos, pues dentro del proyecto Proximity ya hay un nuevo hospital que se ha adherido a este proyecto, es el Hospital Universitario 12 de Octubre. En lo que es la tecnología, la plataforma, hemos podido comprobar que efectivamente tiene una gran utilidad y ya hemos seguido desarrollándolo para asegurarnos de que podemos hacer módulos a la historia clínica específicos para patologías concretas, y ya está desarrollada en 9 patologías y 5 en desarrollo en estos momentos. Y en cuanto a la analítica de datos, pues hemos seguido colaborando con otros hospitales. Actualmente tenemos proyectos con más de 20 hospitales dentro de España y con otros tantos en Europa gracias al proyecto Arwen, que lideramos en España junto con nuestros colegas holandeses de Logex. Para terminar, de nuevo, agradecer a todos vuestra atención, agradecer al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda por su empeño en este proyecto, agradecer a Gilead su patrocinio y hacer posible esta experiencia. Tienen mi contacto por si alguien tiene alguna cuestión y, bueno, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Rubén. Hablas muy rápido. No, muy bien, muy bien. Bien, muy rápido. Concentras el mensaje, bien. Bueno, y la última experiencia está firmada por Verónica Tiscar, de la OSE Bilbao Basurto, y se titula Construyendo el futuro. Proyecto de innovación en gestión Nursing Research Challenge para el fomento de la investigación en cuidados. Kaixo, egun on denoi. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la oportunidad de estar hoy aquí y presentarles el proyecto titulado Construyendo el futuro, proyecto de innovación en gestión Nursing Research Challenge para el fomento de la investigación en cuidados. Quería comenzar con una afirmación, una conclusión quizás que he reflexionado durante estos días de jornada. Realmente la investigación y la innovación junto a la gestión debiera ser todo uno. Debemos ir de la mano y es algo que tiene que estar totalmente vinculado. Hemos hablado de la necesidad estos días de un nuevo modelo de sistema sanitario. Hemos hablado de la necesidad de innovar, de incorporar nuevos roles, y todo ello tan solo lo conseguiremos a través de la innovación organizativa, por supuesto, y otro tipo de innovación, y también la investigación, porque una vez que lo incorporemos tendremos que evaluar si realmente es efectivo, es eficiente para conseguir ese sistema sanitario sostenible y solvente que todos los que estamos aquí ansiamos. Una vez justificada la necesidad de hacer investigación e innovación a nivel multidisciplinar, por supuesto, ¿por qué en enfermería? Hay evidencia científica suficiente que demuestra el impacto que tiene la investigación enfermera en los resultados de salud de la población. Pero además les voy a dar un dato. En el año 2021, en febrero, en Osakidetza éramos 14.000 enfermeras las que teníamos un contrato en ese momento activo. El número de enfermeras doctoras en ese momento éramos 25. Vamos a redondear a 30 por si acaso alguna persona se escapó de ese listado. Eso significa que el 0,21% de las enfermeras de Osakidetza teníamos doctorado y, por lo tanto, estamos desarrollando una carrera científica y haciendo investigación dentro de Osakidetza. Por lo tanto, esa es la necesidad de este proyecto que comienza, y me gustaría decirles que inicialmente ya estábamos pensando en Nursing Research Challenge, pero les mentiría. Fue un proceso de reflexión de 3 fases que inevitablemente la una nos fue llevando a la necesidad de dar más pasos. Comenzó con análisis DAFO, el que participaron 18 personas expertas, enfermeras, a nivel de País Vasco, los 3 territorios históricos, y de ahí emergieron 4 ámbitos: el ámbito académico, las organizaciones sanitarias, que es donde trabajamos la mayoría de las enfermeras, los institutos de investigación sanitaria, que tienen un papel y un rol fundamental, y la propia disciplina enfermera. Verán la línea temporal y les invito a que la sigan porque luego entenderán el porqué. Una vez que teníamos analizada cuál era la situación en ese momento, la investigación enfermera, teníamos ya las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, debíamos hacer algo más. Había que hacer algo más. Y ese algo más se convirtió nuevamente en
en reunir nuevamente a esas personas expertas y la premisa era, vamos a proponer una serie de acciones que sean factibles, que no sean utópicas, porque es muy sencillo decir que nos liberen a todas las enfermeras investigadoras, que nos liberen a todos los clínicos para hacer investigación, pero quizás no sea factible. Vamos a proponer acciones que podemos llevar a cabo dentro de las organizaciones, dentro de los institutos, que son factibles y que supongan realmente una diferencia y un punto de inflexión. Todo este proceso, que no puedo detallar porque solo tenemos 7 minutos para ello, está publicado, está la metodología explicada en el libro blanco La investigación de enfermería en Euskadi, que está publicado en el Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, que era donde trabajaba en esos momentos. Les invito a leerlo. El siguiente paso, una vez que ya teníamos esas recomendaciones, el siguiente paso que teníamos que hacer era llevarlo a la práctica y por ello ya nos centramos exclusivamente en las organizaciones sanitarias, por el motivo que les explicaba anteriormente, porque es donde trabajamos la mayoría de las enfermeras y donde realmente podemos hacer ese cambio sustancial importante. Y ahí surge el Nursing Research Challenge. ¿Qué es? Es un proyecto de innovación en gestión, es marca registrada de Osakidetza y busca precisamente el compromiso de las direcciones de enfermería y direcciones de gerencia para implantar 2 recomendaciones de cada uno de los 6 ejes estratégicos en los que englobamos esas recomendaciones. Es decir, lo que hicimos fue generar los 6 ejes estratégicos con sus respectivas recomendaciones e indicadores de proceso y de resultado para poder evaluar después la efectividad de este proyecto. Tienen toda la información más detallada en la documentación que desde SEDISA nos han hecho llegar con el programa por si tienen interés en verlo. Esos 6 ejes estratégicos son la detección del talento, la formación, la difusión del conocimiento, fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y multicéntricos, recursos destinados al fomento de la investigación enfermera y la incorporación de la perspectiva del paciente, la traslación de los resultados a la práctica clínica, aspectos fundamentales de los que hemos debatido y hemos reflexionado durante todos estos días. El objetivo principal está claro, el impulso de la investigación enfermera, pero con un objetivo común que no está ahí en las diapositivas, pero que es buscar siempre mejorar el impacto en nuestros pacientes, en nuestra población. Y eso es algo para lo que trabajamos absolutamente todos los profesionales que trabajamos en las organizaciones sanitarias. Decirles, y vuelvo otra vez a esa línea temporal, que en febrero de este año hicimos una convocatoria a nivel de Osakidetza en la que se hizo a las direcciones y gerencias la difusión del proyecto. Abrimos un plazo para que hicieran una declaración de interés. Fueron 11 las organizaciones sanitarias Osakidetza que hicieron declaración de interés, fueron 10 finalmente las admitidas por presentar en plazo el proyecto y estamos trabajando en ello. Con lo cual, el principal resultado es el desarrollo de esa estrategia clara y definida para el impulso de la investigación enfermera, cuyos resultados son extrapolables, como les comentaré a continuación, a otras organizaciones a nivel nacional. Nos permite, además, ser lógicamente más atractivos para atraer y para retener el talento, que es también fundamental. Estas son las organizaciones que en estos momentos estamos trabajando dentro de Osakidetza en el impulso de este proyecto. Lo más importante es que tenemos un objetivo común y yo creo que esos son los resultados principales, el que 10 direcciones de enfermería se sienten, se reúnan para hablar de cómo impulsar la investigación enfermera a las organizaciones sanitarias. Cada una de las recomendaciones que han elegido las diferentes direcciones son diferentes, todas tienen muchísimo valor, desde detectar el talento, que es fundamental, porque si ahora mismo les preguntara cuántas enfermeras doctoras tienen en sus organizaciones, me gustaría que levantaran la mano aquellos que lo sepan, ¿no? Que lo conozcan. Entonces, es fundamental visibilizar el talento, dejarles hacer y abrir ese camino para poder impulsarlo. A mí personalmente quiero agradecer y quiero felicitar a 3 organizaciones que han sido además ausartas, ¿no? Han sido atrevidas y se han comprometido a que en las convocatorias de los mandos intermedios se pondere la investigación, que también es algo muy importante. Eso sí, ya hablábamos también, ¿no? De la profesionalización de los gestores, pues bueno, la investigación y la innovación es parte fundamental también y, como decía al inicio de la presentación, tiene que ir inherente a la gestión. Además, algo también fundamental, hemos conseguido las sinergias de todos los stakeholders y eso es fundamental. Este proyecto está avalado por Osakidetza, por la Organización Central, la Subdirección de Enfermería, por la UPV-HU, por el Departamento de Salud de Gobierno Vasco, por los 3 institutos de investigación sanitaria de los 3 territorios, por los 3 colegios de enfermería y por la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. Decirles,
que está prevista la extensión a nivel nacional, gracias a una licencia que firmamos en junio de este año a través de ANDE, de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Y yo quería terminar la presentación, como no podía ser de otra forma, agradeciendo. Porque esto realmente, si ven y si se han fijado en esa línea temporal, es un proyecto que comienza en febrero del 2021 con un análisis DAFO sencillo. Estamos en septiembre del 2022, ya son las 10 organizaciones las que se han adherido. Hay previsto un plan de extensión nacional y ese es un claro ejemplo de cómo un proyecto bottom-up se ha convertido en un top-down a una velocidad totalmente vertiginosa. Por ello, quiero dar las gracias a todas las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones hablo de personas que han hecho esto posible. En primer lugar, a Jesús Larrañaga, director gerente de la OSI Bilbao Basurto, que está ahí presente, por el apoyo siempre a la innovación. A la Subdirección de Enfermería, Inma Moro, María Cidoncha, Lucía, porque es un placer, desde luego. Estamos creando esa infraestructura, ¿no? Se trata de que este proyecto llegue para quedarse y que podamos realmente en pocos años ver los resultados. Dar las gracias a las 10 organizaciones sanitarias que han creído en el proyecto, a todas las direcciones, a todos los equipos que a nivel MES o a nivel de las organizaciones están haciendo ese esfuerzo en el despliegue. Y dar las gracias, por supuesto, a ANDE, a la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Jesús Sanz, Blanca. Muchísimas gracias por creer en el proyecto. Eskerrik asko denoi. Bueno, pues la verdad es que es un placer escucharos. Muchas gracias por el trabajo. Decir eso, que estas 4 presentaciones, estos 4 proyectos, más otros 35, los tenéis ya a vuestra disposición. Son los que se han presentado al amparo de estas jornadas. Y decir, pues bueno, pues que de los 4 proyectos han quedado 2 finalistas y 2 ganadores por empate de puntos. Entonces, esto, insisto, que seguro que puede haber matizaciones, pero es lo que hay, porque probablemente los 4 tendréis que estar, pues bueno, y probablemente alguno más, porque lo cierto es que estamos haciendo muchas cosas. Pero bueno, como nos hemos comprometido a ello, decir que los finalistas han sido Arantxa Picón con el proyecto Innovación Organizativa, pieza clave para hacer frente al reto de la cronicidad, y Rubén Roldán Blay con el proyecto de Proximity. Y os vamos a dar el premio. No sé si podéis adivinar quiénes han sido los ganadores. No. Bueno, venga, una foto para vosotros dos y luego hacemos otra foto para... Muy bien, Bueno, hay que seguir trabajando. Vale. Y los ganadores... Con empate a puntos, Esto es cosa de... Bueno, los ganadores han sido, pues lógicamente, Verónica y esos. Eskerrik asko. El proyecto, esos. Entonces, es que no tengo la chuleta. Venga, nos ponemos aquí. Los ganadores, además, desde la Sociedad Sedisa y de la Fundación Sedisa, llevan un premio adicional de 500 euros adicionales a cada una de vosotras, a los proyectos, para que podáis, o que podamos ayudar un poquito en que el proyecto siga para adelante, ¿vale? O sea que, por lo tanto, Sorionak, felicidades y a seguir. ¿Los 4, todos? Venga. Una a los 4. Venga. Bueno, y seguidamente, yo también. Ellos, Sí, ya está. Ellos. Jon etorri. Ellos, Venga, me pongo. Bueno, y seguidamente estamos ya en la fase final, gracias, que hace... Pasar por aquí para quitaros el... Pasar por aquí, eso es. Bueno, entonces, digo, ya estamos en la fase final. Nos queda seguir ahora dando reconocimientos. Llega la entrega de las becas de la Fundación Sedisa, que Jesús nos va
ayudar y ya cerraremos con la clausura antes de que os vayáis el resto. De todas formas, eskerrik asko, gracias por seguir estando aquí. Te dejo. Bueno, buenas tardes. Gracias por continuar acompañándonos en la sala. De una manera rápida vamos a proceder a entregar las becas de la Fundación SEDISA a la investigación en gestión sanitaria. Una de las líneas estratégicas fundamentales de la Fundación SEDISA, junto con el tema de la formación, es fomentar también la investigación en gestión sanitaria. Ha quedado muy claro que la necesidad de evidencia en todos los procesos y también en los procesos de gestión y en los procesos directivos se hace absolutamente imprescindible. Si desde SEDISA se quiere apostar por la profesionalización, es necesario que también apostemos por el desarrollo de líneas de investigación que avancen en este sentido. Por este motivo, por primera vez, hemos convocado los primeros premios de la Fundación SEDISA o becas para la investigación en gestión sanitaria. Va a haber una pequeña exposición de los dos proyectos ganadores y, en primer lugar, invito a subir a Sara Martínez, que va a presentar el proyecto Unidad Funcional Hospitalaria en el Metaverso. Bueno, gracias a todos. Me acompaña mi compañera Leire porque todo esto ha surgido en el máster de SEDISA, así que le hemos sacado mucho partido. Quiero poneros en antecedentes. Todo esto empieza en abril y ahora os vamos a enseñar lo que hemos conseguido de abril hasta ahora. Nosotros hemos hecho un hospital en metaverso. Entonces, en principio, ¿qué es el metaverso, no? Sí nos parecía que todo el mundo pues, iba quejando de cosas en la sanidad, quieren cambiar cosas. Entonces, el metaverso nos propone un entorno donde los humanos interactúan, no solo económicamente, sino también pues, bueno, socialmente. O sea, al final es lo mismo que la vida real, pero en un mundo virtual y sintético. Al final es un mundo sin limitaciones y para los que somos emprendedores, pues la palabra sin limitaciones pues, nos hace soñar. En principio, quiero que entendáis que vamos a utilizar terminología un poco compleja de activos virtuales, NFTs, smart contracts, identidad digital, DAOs, wallets y las últimas siglas que bueno, ya Europa está imponiendo son las monedas digitales, ¿no? El euro digital. Al final de la definición de un hospital, pues digamos que se nos va quedando pequeña, ¿no? Esta definición es de Wikipedia. Wikipedia siempre tiene la verdad. Así que, en principio, dice que es un establecimiento. Bueno, pues eso ya ha quedado muy atrás, ¿no? Al final, el hospital es un ecosistema. Ya se está haciendo teleasistencia, se están haciendo tratamientos en remoto. Entonces, al final, es un ecosistema. Luego, en cuanto a la atención, ¿no? Interactúan humanos. Bueno, pues en el metaverso también. Y, bueno, todas las variedades que pongo aquí, pero sobre todo me quiero fijar en las limitaciones del mundo real, ¿no? Al final, el mundo real te limita, la identidad digital nos va a permitir estar en muchos sitios a la vez y hacer muchas cosas, por lo tanto, nos abre las puertas también en el ámbito sanitario. Esto no es una locura que se nos ocurre, ya hay otras experiencias, está iMedis, por ejemplo, o, por ejemplo, Health Hero, donde ya aquí en el 2021 empieza a hacer NFTs para el seguimiento de pacientes, de procesos de pacientes crónicos.
Pero es que también las farmacéuticas están haciendo sus productos en NFTs, es decir, ya se están metiendo en el metaverso. Ahí vemos como, pues, por ejemplo, compañías como Janssen o, bueno, en general todas las farmacéuticas están haciendo sus fármacos en NFT y con recetas en NFT. Luego lo que está pasando con las wallets, vienen también las monedas digitales, pero esto también viene de Europa, o sea que vamos a tener que cambiar nuestra manera de interactuar. Y entonces montamos nuestro hospital metaverso. Ya lo hemos construido sin pasar licitaciones, ni permisos, ni nada, así que ya empezamos a ver, bueno, pues que ya hemos avanzado. En este hospital caben 2 millones de personas, porque podemos replicar salas N veces, las veces que queramos. Por lo tanto, ya vamos viendo pues, una posibilidad grande que nos limita el espacio físico. Lo que hemos hecho es dividir el hospital metaverso en dos. Una unidad funcional asistencial, donde el modelo que utilizamos es el modelo ICO, que aprendimos mucho de Candela Calle, y entonces cogemos los mejores... Aquí cogemos a los mejores profesionales, ¿no? Expertos, igual que el ICO los coge de diferentes hospitales de la Red Pública de Cataluña, donde son los profesionales más expertos, el patient journey con un patient journey específico de pacientes con cáncer, potencian la bioinvestigación y al final lo que ofrecen es un servicio de oncología de alta calidad. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es coger a profesionales expertos en el flujo de trabajo en remoto, en el metaverso, donde vamos a potenciar la bioinvestigación, la atención conectada de alta calidad, es algo más que una videoconferencia, una consulta a distancia, etcétera. O sea, vamos a hacer que todos los procesos que se quieran sacar del hospital en un proceso asistencial, toda la parte del patient journey que pueda ir fuera del hospital en remoto, pues esté bien construida por nuestros profesionales sanitarios, que son los que saben de esto. En cuanto a la entidad jurídica, pues el ICO es una entidad jurídica propia, pero nosotros nos planteamos incluso ser una DAO, que es una sociedad descentralizada, es decir, son los profesionales los que, tomando decisiones tokenizadas, van construyendo el flujo de trabajo. Y luego tenemos representación en otros metaversos, que son los que tienen el expertise ahora mismo, ¿no? Que nos dan la facilidad de poder construir. Al final esto es Enfermera Zendal, donde es un cuadro de mandos, pues lo que estamos tratando de hacer es que ese cuadro de mandos esté de manera en el metaverso, de manera digitalizada. Por lo tanto, aquí los profesionales tienen identidad digital, las votaciones que toman están tokenizadas y todo se va ejecutando por detrás en una red que hacemos en blockchain con smart contracts y se va ejecutando todos los protocolos. Esta forma nos permite hacer esto N veces, las veces que queramos, para un servicio de un hospital o para todo el hospital entero. Y ahora dejo paso a mi compañera, que es la directora médica, Leire Martín, entonces se va a fijar más en el proceso asistencial. Muchas gracias, Sara. Sí. Brevemente les comento cómo vamos a medir el impacto de este hospital metaverso. Por una parte, en el ámbito social y tecnológico, midiendo la disminución de los costes por proceso, midiendo esa facilidad de acceso del paciente virtual. Vamos a medir el impacto en la sostenibilidad, midiendo las disminuciones de costes de mantenimiento y de infraestructuras. Y el tiempo que necesitamos para implementar los procesos y la toma de decisiones. Y finalmente, una parte de innovación y de ese retorno a la inversión con esa utilización de los NFTs y activos digitales para incluso autofinanciarnos. En este sentido, queremos, en definitiva, ver si la tecnología blockchain y metaverso son útiles para mejorar la experiencia del paciente y familiares, para acercar la sanidad, para disminuir ese impacto ambiental en este otoño de incertidumbre y para optimizar los procesos y disminuir costes y agilizar procesos. Muchas gracias. Mila esker Sediza Fundazioari kudaketaren arloan ikerketa sustatzeagatik, mila esker Jon Guajardo eta batzordeari jornada hauek antolatzeagatik. Muchas gracias a la Fundación Sediza por fomentar la investigación y muchas gracias a Jon Guajardo y a la organización por organizar estas jornadas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y la otra beca es para el proyecto de evaluación del impacto de la implementación de un modelo de gestión operativa tipo PDCA en la unidad de rehabilitación funcional del Hospital de Guadarrama. Va a subir a presentar el proyecto Miguel Ángel Torroba. Buenos días. Muchas gracias a SEDISA por este reconocimiento y también por apostar por la investigación en gestión sanitaria que necesita, como decíamos antes, como bien decías, de evidencia demostrada también en el impacto de la gestión. ¿Es por aquí? Vale. Yo soy Miguel Ángel Torroba, soy colaborador del Hospital de Guadarrama, soy de la empresa PDCA Operations, que aparece por ahí, y trabajamos con ellos como movilizador del proyecto y como dinamizador de ese proyecto, ¿no? Hemos trabajado con sus mandos intermedios para conseguir poner en marcha todas estas cosas que os voy a contar ahora, ¿no? Realmente el objetivo y la vocación o la misión del Hospital de Guadarrama es recuperar lo más rápido posible a los pacientes que van con un ictus, con un deterioro funcional a su hospital, y conseguirlo en el menor tiempo posible, ¿no? Para poder tener una mayor rotación. Esto, lo que nosotros hemos puesto en marcha es una serie de metodologías de PDCA, de metodologías que vienen del pasado realmente, pero que tienen mucha vigencia en el día a día actual para conseguir mejorar los resultados en el corto plazo. Dentro de ese objetivo, lo primero es saber qué queremos hacer. Ese que queremos hacer es hicimos un diagnóstico inicial con el hospital, un diagnóstico operativo en el que lo que se detectaba es que había cierta rigidez en los procesos, había que potenciar el rol de los supervisores porque tenían un papel más administrativo, teníamos que potenciar la actividad también que hacíamos con los pacientes en su día a día y había una falta de uso de datos para decidir en el día a día qué hacer con cada paciente. Se tenían los datos, pero quizás no se utilizaban en el día a día. Y eso es el qué, ¿no? Es cambiar estos paradigmas, son el qué tenemos que hacer. Y el cómo es implantando una metodología PDCA. Este es el nivel más básico que podemos entender, ¿no? Una PDCA tiene una parte de planificación, de ejecución, de medición medición de datos y de toma de decisiones en base a esos datos. Y es un ciclo continuo. Esta, que es la visión más básica, lo que hemos hecho para el hospital y junto con el hospital es trabajar con los mandos intermedios para implantar en el corto y en el medio plazo en los que es las tomas de decisiones del día a día y en la toma de decisiones semanales de los mandos intermedios, de los supervisores, de los jefes de servicio, herramientas que les ayuden a tomar esas decisiones, a planificar, a medir y a tomar decisiones. Eso lo hemos ido trabajando durante las primeras fases del proyecto y lo que estamos haciendo ahora es con la investigación que estamos terminando con ellos y que estamos desarrollando con ellos, es ver qué nos falta para apuntalar ese modelo y que no se caiga y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque hay que integrar la parte más de corto y medio plazo con el largo plazo y la visión estratégica del hospital, ¿no? Por poneros 3 claves y 3 ejemplos de lo que hemos hecho, que son cosas del día a día, pero que ayudan a que tomen las decisiones más rápido. Decíamos que necesitamos más actividad de rehabilitación con los pacientes. Para eso necesitamos más planificación en el día a día, asegurar que lo que rellenamos el tiempo no son herramientas complejas, son herramientas sencillas que les ayudan a ver el día a día, los huecos que tienen, cómo trabajan y si tienen huecos, rellenarlos y ver si pueden poner a otro paciente más y a otro paciente más, porque es lo que decimos, cuanto más trabajamos con los pacientes, más rápido se van a recuperar y más ganancia van a tener cuando salgan del hospital. El segundo es que no solo trabajamos en las salas de rehabilitación, trabajamos en la planta. Y como trabajamos en la planta, necesitamos darles pautas a los equipos de planta qué tienen que hacer con cada uno de los pacientes. Esa integración entre rehabilitación y planta es clave para que haya una recuperación rápida. Y todo esto también con indicadores que nos digan, oye, ¿cómo vamos con los pacientes? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿No estamos haciéndolo bien? Y tercera clave,
decidir en base a datos. Hemos medido y lo que necesitamos ahora es, oye, cada uno de los pacientes tener un semáforo claro de, oye, nos estamos desviando por un lado, necesitamos hacer más hincapié en esto. Es estructurar esos datos para que alguien rápidamente pueda tomar una decisión. Alguien que son los supervisores y también sus equipos, los equipos directamente. Y para concluir, creo que he ido relativamente rápido, para concluir, estamos en trabajo, esto está en funcionamiento y todavía estamos midiendo y mejorando. Hemos tenido mejora en la ocupación de esa sala de fisioterapia y de logopedas y de terapeutas ocupacionales que son los con los que están. Hemos conseguido mejorar la ocupación y mejorar la ocupación debería tener un impacto, lógicamente, en la estancia. ¿Consigo mejorar la estancia? Sí, consigo mejorar la estancia. No lo medimos solo sobre la estancia, sino lo medimos con una serie de indicadores de contexto que nos ayudan a medir ese paciente con una estancia superada. La hemos tenido, estamos acercándonos, tenemos que tomar acciones y en lo que estamos también trabajando, y por eso esto es innovación continua, esto es mejora continua, necesitamos ver que esa ganancia media de los pacientes, de lo que ganan cada semana que están en el hospital, se vaya mejorando. Y como esto todavía no lo estamos levantando, estamos tomando acciones continuamente para intentar invertir esa tendencia. El resultado de esta investigación o de este paper cuando salga tiene que ser demostrar si hemos conseguido implantando esas metodologías PDCA una mejora en estos indicadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y los resultados serán presentados en las próximas jornadas, que ya se anunciará dónde son, el próximo año. Bien, vamos a entregar el justificante de que se han llevado la beca, que cada beca consiste en 12.500 euros.